Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver correctamente las diapositivas, por favor? Sí se ve, profesora. Bien, muchas gracias. Buen día otra vez con todos. Bueno, hoy vamos a desarrollar lo correspondiente a la semana número 3, bien, en nuestro curso de filosofía. Como ya se los había adelantado durante la primera y la segunda semana, en nuestro temario no está contemplado estudiar la etapa conocida como filosofía medieval. Sin embargo, a razón de esto es que la semana pasada, bien, pudimos estudiar un cuadro de la historia de la filosofía, un cuadro muy elemental, en donde mencionamos la etapa de la filosofía medieval y más o menos cuáles fueron las ideas que se desarrollaron durante este periodo de la filosofía, ¿no? Como ya en el siglo XVI emerge pues un periodo que se puede entender como un periodo puente entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Bien, estamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento que en realidad tiene pues su germen ya en la etapa última del medioevo, bien. El Renacimiento va a contener durante este periodo un movimiento filosófico, cultural, artístico, literario, etcétera, conocido como humanismo. Y el humanismo va a ser precisamente la etapa inmediatamente anterior al nacimiento de la filosofía moderna, ¿bien? Entonces, tenemos a la filosofía moderna como aquel periodo de la historia de la filosofía que abarca desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XIX, como antecedentes, evidentemente, la filosofía medieval y el Renacimiento, pues, con el humanismo. Em, Algunas de las características, bien, de la filosofía moderna es, obvio, este despoje del estudio de la filosofía, ¿no? Que durante el medioevo estaba muy unida, más que unida, estaba subordinada a la religión o a la fe. Entonces hay una división de la filosofía, es decir, de la razón, del uso de la razón del hombre, una separación muy marcada de esta con la religión o la fe. Ahora bien, esto no quiere decir em, que los filósofos modernos pues sean todos ateos o agnósticos. Obviamente, algunos eran agnósticos, pero la gran mayoría no. La gran mayoría seguía profesando su fe y en realidad incluso los más importantes de alguna forma todavía tenían este impulso, ¿no? O este proyecto de mencionar a Dios o una figura divina dentro de su sistema filosófico, pero un estudio muy distinto respecto de lo que se solía hacer durante el medioevo, ¿bien? Entonces hay una división muy marcada de estos conceptos. Eh, Además, durante la modernidad vamos a encontrar que se va a entender de distinta manera eh, a dos actores muy importantes. Por un lado tenemos la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, jóvenes, estamos hablando del mundo, de la realidad, ¿bien? De todo lo que tú tienes alrededor. La naturaleza. Antes, bien, antes de esta nueva concepción, se creía pues que la naturaleza nos daba toda su información a nosotros y nosotros simplemente recibíamos la información, bien. Pero en la modernidad esta concepción va a cambiar y la naturaleza va a entenderse como un elemento que se puede transformar. ¿Y quién va a transformar la naturaleza? El hombre, el sujeto. Bien, entonces el hombre va a ser parte de la naturaleza, es un elemento, como los otros elementos que yacen en la naturaleza, nosotros como seres humanos también estamos ahí. Bien, y además de eso, nosotros, los sujetos, los seres humanos, el hombre, a través de nuestra capacidad de raciocinio, junto con otros elementos, somos capaces, y en realidad es nuestra tarea, transformar la naturaleza. Bien, luego vamos a verlo un poco, vamos a ver qué filósofo sobre todo toma esta concepción y qué nombre le da, cómo lo desarrolla. En la filosofía moderna, obviamente, se van a tratar muchos temas. Cuando hablamos de temas, hablamos pues de disciplinas filosóficas, ¿bien?
Recuerda que en la primera sesión revisamos las principales disciplinas filosóficas, pero el tema principal de la modernidad, por el contexto que se vive, el tema principal de la modernidad va a ser el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Del hombre, porque el hombre vuelve a ser el objeto clave y el objeto principal de estudio, ¿bien? Alrededor del cual pues se van a dar distintas corrientes filosóficas. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa o cómo se llama esa disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es el conocimiento? ¿Alguien se acuerda qué nombre tiene? Muy bien, ¿no? La nociología. La nociología es aquella disciplina filosófica que estudia el conocimiento, ¿no? Entonces se resuelven muchas preguntas, muchas interrogantes alrededor de esta disciplina. Muy bien, perfecto. Entonces, el conocimiento va a ser el tema principal. Se van a responder varias preguntas, ¿bien? Respecto del conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Del ser humano. En relación a este tema, entonces vamos a encontrar tres corrientes muy marcadas que se contraponen algunas entre sí, bien, dentro de la modernidad. Por un lado, nos encontramos con el racionalismo, cuyo máximo representante es el filósofo francés René Descartes, o René Descartes, como lo conocemos en castellano. Por otro lado, y en clara oposición al racionalismo, tenemos al empirismo, cuyos dos máximos representantes son el filósofo inglés John Locke y el escocés David Hume. Por último, bien, por último, pero no menos importante, nos encontramos con el criticismo, bien, corriente filosófica fundada en el pensamiento del filósofo alemán Immanuel Kant. Em, Vamos a ver a lo largo de la clase del día de hoy precisamente estas tres corrientes, qué es lo que, cómo se fundamentan cada una de ellas, cómo critican, también se critican entre sí, y cómo se construye precisamente el sistema filosófico que da respuesta a las preguntas en relación al conocimiento, bien, durante la modernidad. Entonces, empezamos. Tenemos en primer lugar al racionalismo, bien, cuyo representante más importante es quien tienes en pantalla, René Descartes, quien nace en Francia en 1596. Em, Descartes, además de ser padre del racionalismo, obviamente, se considera padre de la filosofía moderna, es decir, con el sistema que propone Descartes, racionalista, se va a iniciar la tradición moderna. ¿Bien? En 1604, Descartes va a ingresar a estudiar a una escuela, mm, una de las más importantes de Francia, llamada La Flèche. Era una de las mejores, de las más importantes, no cualquiera entraba, entonces eh, es esta escuela jesuita, donde Descartes recibe una formación muy rígida y también una formación, pues, digamos, de muy alto nivel para la época. Bien, unos años después, eh, más o menos en 1618, 1620, a Descartes, producto de todo lo que leía, le, le causa curiosidad conocer otros lugares, o sea, salir de Francia. Viaja, bien, viaja a los Países Bajos, un lugar en donde va a pasar posteriormente gran parte de su vida. Eh, Viaja, conoce otros lugares eh, y bueno, luego dice, bueno, ¿cómo hago para ir a más lugares, ¿no? Conocer más países. En ese tiempo, la vía más sencilla era enlistarse en la milicia, ¿no? Dedicarse a la vida militar. Y lo hace, Descartes se inscribe. Sin embargo, probablemente producto de que era una persona muy enfermiza, se dice que sufría de las vías respiratorias, tenía muchas enfermedades, la verdad, desde muy pequeño. Bien.
Probablemente por eso y por bueno, la exigencia obvia de la vida militar a la que obviamente Descartes no estaba acostumbrado, lo hicieron renunciar al poco tiempo. Sin embargo, sigue su viaje, ¿no? Conoce muchos lugares. Más o menos en 1630, Descartes decide, ¿no? Por distintas cuestiones, también sociopolíticas que pasaban en la Europa de la época, decide mudarse a los Países Bajos. Y allí es donde va a desarrollar probablemente gran parte de su obra. Vive más o menos por 20 años en los Países Bajos, hasta que en un momento, a ver, Descartes era conocida ya su obra, él era conocido, ¿bien? En otros lugares. Y en un momento es llamado a Estocolmo para trabajar como tutor de la reina Cristina. Bien, existe mucha correspondencia de Descartes con distintos nobles y distintos miembros también de las coronas, ¿no? Es decir, era muy solicitada su enseñanza, su manera de transmitir precisamente lo que sabía. Se dice que muere, bueno, no sé, muere en 1650 porque no se adaptó a la vida, pues, en Estocolmo. Se dice que probablemente en una época de frío, producto de que él tenía muchas afecciones respiratorias. Lo primero que se dice es que él muere por una neumonía, ¿no? Sin embargo, posteriormente, ya que no fue todo concluyente respecto de las causas de la muerte de Descartes, luego algún historiador desliza la posibilidad de que Descartes haya sido envenenado, ¿no? Que haya sido envenenado con alguna sustancia, se dice que con cianuro probablemente. Luego, muchos años después, en los 1800, se exhuma el cuerpo de Descartes porque se pretende regresar su cuerpo, pues su tumba, a su natal Francia. Y allí dan cuenta de que le faltaba el cráneo al cuerpo, ¿no? Algunos años después se dio con la ubicación del cráneo, lo tenía un químico eh, que aseguró que compró el cráneo en una especie de subasta, ¿no? Con la que él se topó y bueno, la tenía ahí, la tenía, tenía el cráneo pues como reservado en un lugar, ¿no? ¿Para qué? No lo sabemos. Pero hoy en día se recuperó el cráneo de Descartes y se encuentra en el Museo de el Hombre de París, ¿no? O sea, incluso su vida fue tan cambiante que hasta su muerte tuvo muchos, digamos, muchas teorías respecto de qué pasó. Lo que se acepta hoy en día es que él murió producto de una neumonía, ¿no? A pesar de todas las conjeturas que luego se pueden dar. Descartes, además de filósofo, y esto es algo que se va a repetir en algunos filósofos de la época, él fue médico y fue científico. Por eso se va a entender que uno de sus textos más importantes lleva como título Discurso del método, ¿no? ¿Qué método? ¿De qué método está hablando Descartes? Un método para la ciencia, ¿no? Tú habrás escuchado, pues, en cualquier curso de ciencias que nos hablan del método científico, ¿no? ¿Quién fue el precursor del método científico? El señor que tienes en pantalla, René Descartes. En el discurso del método nos va a hablar precisamente de cómo construye ese método en 6 partes. Y luego vamos a encontrar otro texto muy importante dentro de toda su obra que se titula Meditaciones Metafísicas, muy conocida también. Y aquí es donde vamos a ver cómo es que construye precisamente Descartes y cómo fundamenta la posibilidad del conocimiento del ser humano. El título exacto de las meditaciones metafísicas es Meditaciones metafísicas en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. ¿Te acuerdas qué filósofo de la Grecia clásica, filósofo de la antigüedad, nos hablaba de la inmortalidad del alma? Platón.
Platón, muy bien, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay conceptos, hay ideas que se repiten a lo largo de las distintas etapas de la filosofía, ¿no? Descartes también sostiene la inmortalidad del alma y también pretende demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, y esto es algo que también se va a repetir, porque muchos filósofos vivían de una especie de aporte de las coronas o de las familias, pues que eran muy ricas. Entonces dedicaban siempre sus obras por allí a algún rey, a algún príncipe, ¿no? En este caso se la dedica pues a la iglesia. En las meditaciones metafísicas, Descartes suele escribir en primera persona, ¿bien? Como si estuviera narrando una historia. Es muy sencillo leer la obra de Descartes en realidad, en comparación de otros filósofos, obviamente, ¿no? Descartes, ¿qué dice? Dice, mira, dado que yo he viajado, ya que te conté, ¿no? Él viajó por varios lugares, etcétera, me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta de que muchas de las cosas que a mí me enseñaron en la escuela, por ejemplo, en la Fleche, em, y que yo suponía como verdaderas, es decir, nunca cuestioné, me he dado cuenta ahora de que en realidad, muchas de ellas o me generan dudas, ahora que conozco otras culturas, otras tradiciones, otros países, conozco otras personas, ¿bien? O me generan dudas o ya de hecho digo, no, ¿sabes qué? Esto que me enseñaron es mentira. Bien, entonces, esta experiencia me ha hecho darme cuenta de lo siguiente, de que si por mucho tiempo yo eh, he tomado por ciertas cosas que no lo son, ¿qué otras cosas que supuestamente han formado mi conocimiento también serán falsas? Bueno, a partir de este, digamos, de este comentario que realiza Descartes, dice lo siguiente, bueno, ¿sabes qué? Voy a dudar de todo aquello que no encuentre yo como verdadero o evidente, es decir, toda cosa que yo he aprendido a lo largo de mi vida que me genere un poquitito de duda, ya voy a considerarla como falsa, ¿no? Ah, profesora, esto es un poco radical, ¿no? Bueno, sí. Descartes obviamente va a decir, "Ah, claro, es lógico que no voy a ponerme a analizar cada cosa, cada cosa que yo he aprendido a lo largo de mi vida, ¿no? No voy a acabar nunca, me va a faltar vida, literalmente para poder realizar ese trabajo. Entonces, lo que yo voy a hacer, dice Descartes, ¿no? Y va a aplicar precisamente esta duda metódica, así la llama, ¿no? No aceptar nada que, digamos, no tenga ni un poquito de duda, que no me genere ningún tipo de duda. Es decir, no voy a aceptar nada como verdadero o evidente antes de que pase este examen que voy a realizar yo. Dice, bueno, como no puedo aplicarlo a absolutamente todo lo que conozco, porque no acabaría jamás, vamos a ir a lo que fundamenta, ¿bien? El fundamento de las cosas que yo he aprendido. Y aquí, obviamente, si nosotros regresamos un par de sesiones, recordamos que en la primera sesión dijimos que la filosofía era radical en el sentido que apuntaba a los fundamentos del conocimiento, ¿no? Aquí en la práctica de Descartes, precisamente en la aplicación de la duda metódica, es un claro ejemplo de esto. Bien, entonces dice Descartes, bueno, vamos a empezar con lo más sencillo. Muchas de las cosas que yo conozco las capto, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? Que las capto a través de mis sentidos. Específicamente y sobre todo, o sea, está hablando de todos tus sentidos, pero por sobre todo de mi vista y de mi oído, ¿no? Digamos, estos son los dos sentidos que más suelo usar para conocer. Bien. Bueno, vamos a poner mis sentidos a prueba, ¿no? Todas las cosas que yo he aprendido mediante esta captación de mis sentidos van a ser puestas a prueba si yo simplemente pongo a prueba mis sentidos. Pero, ¿es verdad o no es verdad?
que a veces, vamos a poner un ejemplo un tanto contemporáneo, ¿bien? Para no aburrirnos mucho con este discurso. Imagínate que tú eh, estás saliendo de tu último examen, ¿bien? Del centro preuniversitario. Entonces, estás entre ansioso, ansiosa y cansado, obviamente, ¿no? Y te estás dirigiendo a tomar el bus que te va a llevar a tu casa, ¿no? Pues te estás yendo al paradero. Em, y estás ya muy cerca al paradero hasta que estás empezando a caminar por una cuadra y al otro lado, ¿no? Es decir, en sentido contrario, ves a una persona que te parece conocida, hacia lo lejos, ¿no? Y dices, me parece conocida esta persona, te quedas un rato así, piensas 2 segundos y te acuerdas que es un ex compañero o una ex compañera del colegio que se cambió pues de institución más o menos en segundo, tercero de medio. ¿Ya? Entonces, y nadie nunca volvió a saber de su vida, o sea, medio que se esfumó, ¿bien? Nadie volvió a tener contacto con esta persona, dónde se habrá ido, bueno. El punto es que tú la ves o lo ves ahí a varios metros, ¿no? De distancia y dices, ah, bueno, nunca me cayó mal esta persona, ¿no? Me da curiosidad saber qué fue, ¿no? A dónde se fue, si se cambió de ciudad, si se fue a otro país, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, entonces cuando ya estemos cerca, la voy a saludar, porque no voy a saludarla de metros. Lo voy a saludar, la voy a saludar y le voy a preguntar, ¿no? A ver si podemos mantener algún tipo de contacto, de comunicación. Bueno, eh, sigues caminando hasta que ya unos pocos, o cuando te quedan unos pocos metros de distancia, dado que están caminando en sentido contrario, en algún momento se van a encontrar, te das cuenta de que en realidad no era la persona que tú creías, ¿no? Era alguien totalmente desconocido, desconocida para ti. Em, y obviamente te da vergüenza si miras para un lado, miras para el piso, ¿no? O sea, pasas como si nunca hubieras imaginado todo eso que te imaginas. Y ya, medio que un poco te da vergüenza, pero dices, bueno, ya, nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Al menos no lo saludé, no la saludé, ¿no? Porque hubiera sido peor si la saludaba, lo saludaba y esta persona me miraba como que tiene, ¿no? Que lo conozco, la conozco, no sé quién es. Eh, bueno, en esta situación, ¿qué es lo que sucedió? Descartes te diría, ajá, te engañaron tus sentidos. Específicamente te engañó tu vista. Bien, te engañó. Sí. Tú pensabas que estabas viendo a una persona y no lo era. Pero profesor era muy parecida, pero no lo era. Al final te diste cuenta de que no lo era. ¿No? Te engañaron tus sentidos. Bien. Siguiendo la ruta que establece Descartes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dudar de todo aquello que yo pueda captar con mis sentidos, dudar de todo conocimiento que yo pueda obtener a través de mis sentidos. Imagínate, mira la enseñanza que te deja Descartes. Te engaña una vez, te engaña siempre. Descártalo, diría precisamente René Descartes, ¿no? Entonces, borramos esto. Todo lo que yo pueda obtener a través de mis sentidos, toda información, todo conocimiento que yo pueda obtener a través de mis sentidos, tengo que ponerlo a un lado. ¿Por qué? Porque si me engaño una vez, yo no sé cuántas veces me engañó antes y no me di cuenta. O yo no sé cuántas veces mis sentidos me engañarán después. Bien, no tengo certeza. ¿Y qué es lo que busca Descartes con la aplicación precisamente de su duda metódica? La certeza. A esto se le va a conocer como el criterio de certidumbre. Bien, el criterio de certidumbre, ¿qué cosa va a reemplazar al criterio de autoridad que se estableció durante la filosofía medieval? Bien, precisamente aquí se da pues claramente esta separación entre religión o fe y filosofía o razón, ¿no? Ya no hablamos de un criterio de autoridad, en este caso las escrituras, la iglesia, ¿no? La religión, sino de un criterio de certidumbre. ¿Dónde utilizo qué cosa? Mi razón. Bien, entonces lo que yo pueda tener a través de mis sentidos, para un lado. Luego dice Descartes, también me he dado cuenta de lo siguiente, em, que a veces, ¿no? A veces cuando estoy durmiendo, tengo sueños que parecen muy reales, ¿no? O sea, sí, muy, muy detallados, con personas que yo veo en mi día a día, imagínate, ¿no? Tú un día sueñas así que estás en tu clase, ¿no?
con gente que tú conoces, o estás en una reunión de amigos con gente que tú conoces, así. Y ves muy claramente a las personas, ¿no? Su manera de ser, su manera de actuar, sus gestos, todo es tal cual tú conoces a esas personas. ¿Bien? Es decir, tienes un sueño muy realista, ¿no? A veces tú, oye, soñé algo y fue tan fuerte, o sea, fue tan real, que cuando me desperté, me quedé recostado en la cama y mirando al techo, mirando a varios lados, para ver si realmente lo que había soñado fue un sueño o ocurrió en la realidad y yo me olvidé. A veces nos pasa, ¿no? A todos nos ha pasado alguna vez. Entonces Descartes dice, incluso, dice él, en este momento, mientras yo estoy escribiendo estas líneas, puede ser que no las esté escribiendo en el mundo real y que esté soñando. Nada me puede asegurar que no estoy soñando. ¿Bien? ¿Qué es lo que infiere luego de esto? No existe una manera de diferenciar entre el sueño y la vigilia. La vigilia es estar despierto, ¿no? Entonces, aquellas cosas que yo entre estos dos estados puedo obtener, ¿no? Tampoco las puedo alcanzar de manera certera. Además, dice Descartes, bueno, por otro lado, a veces cuando yo realizo algunos cálculos, ¿bien? Cálculos matemáticos, ¿no? Todo tipo. Em, a veces pasa que me equivoco, y es lo que estamos hablando de matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí no veo un signo, ¿no? A veces sucede cuando estamos, sobre todo, bueno, ustedes que están evidentemente todos los días repasando para el examen, ¿no? Por ahí se me pasó un signo, se me pasó un número, no lo vi bien, ¿no? Por eso pensé que el número 1 era el número 7 y pensé todo mal. Pasa, ¿bien? Dice Descartes, a veces me equivoco por eso. Pero aquí dicen, aquí me doy cuenta de que yo soy un ser imperfecto, ¿no? Un ser corruptible, es decir, un ser factible, ¿no? Que lo que busca es alcanzar la perfección. Pero si yo soy un ser imperfecto, ojo, soy un ser imperfecto y busco alcanzar la perfección, quiere decir, ¿no? Lógicamente, que existe un ser perfecto. ¿No? Porque existe un ser que tiene todo eso que yo quiero alcanzar. ¿Quién es ese ser? Dios. Por eso en las meditaciones metafísicas, el título más largo es para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Existe Dios, porque me estoy dando cuenta de todas las eh, características que tengo yo y que quiero cambiar, ¿no? Por eso aplico toda esta duda metódica para siempre estar más cerca de la idea de perfección, de la idea de bondad, etcétera, que se van a sostener en Dios, en la imagen de Dios, ¿bien? Entonces, como Dios es perfecto, Dios es bondadoso, es omnipresente, todas las características pues, que posee la figura de Dios. Obviamente Dios no va a querer que yo siempre me equivoque. ¿Dios ha querido que yo me equivoque siempre a lo largo de mi vida? No, Dios no va a querer eso, porque Dios es toda bondad, toda perfección. Entonces, aquí Descartes va a construir, ¿bien? Un concepto muy creativo, en realidad, muy importante también. ¿Bien? Que es la figura del geniecillo maligno o un duendecillo maligno. Es como un ser, ¿no? Un geniecillo, un duendecillo muy travieso, ¿bien? Que cada vez que yo busco em, realizar algún tipo de acción y por allí, evidentemente, porque soy imperfecto, porque mi conducta es factible, etcétera, por allí yo puedo estar cerca del error. Este geniecillo maligno siempre está atento a todo lo que yo hago. Y cuando yo esté cerca de cometer un error, no equivocarme, lo que va a hacer es impulsar
que yo llegue a ese error, a esa equivocación. Y así Descartes, pues, puede seguir sosteniendo la perfección, la infinita bondad de Dios. Bien, ahora, obviamente estoy dudando de muchas cosas. Bien, estoy dudando de muchas cosas. Entonces dice Descartes, puedo dudar de todo. ¿Ya? De absolutamente todo. Es más, yo puedo dudar hasta de que yo soy un cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cuerpo yo lo conozco a través de mis sentidos. Puedo ver mi cuerpo, puedo sentir mi cuerpo. Y ya dijimos que mis sentidos me engañan. ¿Bien? Entonces yo puedo dudar hasta de mi cuerpo y obviamente del cuerpo de, digamos, si veo a otra persona frente a mí, puedo dudar de que existe. Bien, puedo dudar de todo. Pero hay algo respecto de lo cual yo no puedo dudar, ni un poquito. ¿Sabes de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Bien. De esa acción de duda, yo no puedo dudar. Y si yo estoy dudando, bien, estoy desarrollando precisamente esta duda, ¿no? Y te estoy contando cómo es que dudar, de qué cosa dudo, etcétera. Si yo estoy dudando, necesariamente es porque estoy pensando, ¿no? Porque mi duda se origina en dónde? En mi pensamiento, no en mis sentidos, en mi pensamiento, en mi razón. Entonces yo soy por sobre todas las cosas, más allá de mi nombre, más allá de mi cuerpo, más allá de mi nacionalidad, más allá de mi profesión, más allá de todo lo que te imagines. Yo soy una cosa que piensa, dice Descartes. Soy una cosa que piensa, soy una cosa que razona, soy una cosa que juzga, soy una cosa que siente, soy una cosa que quiere. Todo eso soy yo. Bien, antes que cualquier cuerpo, antes que cualquier otra característica que se te ocurra del ser humano. Soy una cosa que duda, por lo tanto soy una cosa que piensa. Y si soy una cosa que piensa, hay una idea clara y distinta. La primera idea clara y distinta de la filosofía de Descartes es que si pienso, necesariamente existo, ¿no? Y de allí viene pues su primera filosofía, la clásica frase del racionalismo cartesiano: pienso, por lo tanto existo. Pienso, luego existo. En latín lo expresa Descartes: cogito ergo sum. Bien, Eh, hasta aquí, jóvenes, todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro. Sí, bien, gracias. Ahora vamos a ver eh, algunas clasificaciones que realiza Descartes dentro de su filosofía. ¿Bien? Tenemos por un lado su clasificación de las ideas y por otro lado su clasificación de las sustancias. Vamos primero con su clasificación de las ideas. Dice Descartes, existen tres tipos de ideas. Vamos a ver cuáles son. Por un lado tenemos las ideas adventicias. ¿Bien? Las ideas adventicias son las ideas que se forman a partir de que tú tienes contacto con la experiencia. Por ejemplo, la idea de manzana. Tú puedes darte una idea de una manzana. Imagínate una manzana roja. ¿Por qué? Porque tú en algún momento has visto una manzana roja, ¿no? Imagínate una manzana verde, la manzana verde. ¿Conoces cuál es la manzana verde? Imagínate un árbol. Te puedes imaginar un millón de árboles, todos los que tú has visto en la realidad. Imagínate un caballo, también lo puedes hacer, ¿no? Son ideas que se originan a partir de nuestra experiencia con la naturaleza, con el mundo, como quieras llamarlo. Bien. Luego tenemos a las ideas facticias. Ojo, facticias, ¿bien? Recordemos bien este término, ¿no? No confundirnos con ficticias, sino facticias. Las ideas facticias van a tomar los elementos de las ideas adventicias, pero le van a añadir un elemento muy importante. ¿Cuál es ese elemento? La imaginación, que poseemos todos, pues. Por ejemplo, yo te digo, imagínate en este momento, imagínate un caballo
que tiene rayas rojas y púrpuras, ¿no? Como rojas y moradas, y todo su cuerpo. Bien. Este caballo va a tener 2 cabezas. ¿Ya? Imagínate así, un caballo, rayas rojas, púrpuras, 2 cabezas, y en cada cabeza va a tener un cuerno. Este cuerno va a ser de un color fucsia neón, así, bien fuerte, cada cuerno. Además, este caballo va a tener 2 alas de 5 metros cada una, bien, de color azul. En el día va a ser de color azul. Y en la noche, bien, estas alas van a cambiar de color y van a ser rojas. A pesar de tener alas, este caballo no va a poder volar. ¿Te pudiste imaginar eso? Sí, profesora. ¿Por qué? Porque los elementos que yo te he ido comentando, tú ya los tenías, ¿bien? Producto de que son ideas adventicias y los vas uniendo, pero con tu imaginación puedes crear una idea facticia. Yo te digo, bueno, y este animal tú lo puedes encontrar en un bosque, ¿no? No, lo más probable es que no. ¿Bien? Ahora vamos a ir a la tercera clase de ideas, que en realidad es si se quiere, el aporte más significativo de la filosofía cartesiana. ¿Bien? La filosofía de Descartes es conocida como la filosofía cartesiana. ¿Bien? Que son las ideas innatas. ¿Qué nos dice Descartes? Nos dice lo siguiente. Nosotros, cuando nacemos, llegamos al mundo con algunas ideas que ya yacen en nuestra razón. Bien. Recuerda que la razón es el fundamento de todo el conocimiento, pues del racionalismo, evidentemente. Entonces, en este sentido, nosotros ya tenemos algunas ideas en nuestra mente cuando nacemos. No las aprendemos, no, no, no. Llegan ya con nosotros estas ideas, ¿bien? Por ejemplo, la idea de lo universal es una idea innata para Descartes. La idea de lo perfecto, de la perfección, una idea innata para Descartes. La idea del infinito, una idea innata para Descartes. Bien, estas ideas innatas, también conocida como la teoría del innatismo, va a ser después criticada. Ahora vamos a ver las 3 clases de sustancias que sostiene la filosofía cartesiana. Por un lado tenemos a la sustancia pensante, o en latín res cogitans. Como su mismo nombre lo dice, la cualidad de esta sustancia es el pensar, ¿no? El pensamiento. Juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir. Todo eso es una característica de la res cogitans o de la sustancia pensante. Cuando Descartes dice soy una cosa que piensa, está refiriéndose precisamente a la res cogitans. Bien. Luego tenemos a la sustancia extensa o res extensa. Cuando hablamos de extensa, cuando decimos extensa, nos estamos refiriendo a una extensión que a su vez se puede entender como un cuerpo. Bien, entonces la sustancia extensa es la extensión del cuerpo que tiene 2 modos. La figura, es decir, la construcción misma de la extensión, y el movimiento, bien, el modo de movimiento reposo que se puede dar a partir de esta sustancia extensa, ¿no? En este momento, por ejemplo, tú puedes estar en reposo porque estás sentado, inmóvil, viendo tu pantalla, no viendo las diapositivas, escuchando, y luego en un momento tú puedes pararte, no sé, por un vaso de agua, etcétera, cualquier cosa, y obviamente esta sustancia extensa cambia el modo de movimiento, ¿bien? Por último, tenemos la sustancia divina, que es la res infinita o simplemente conocida como Dios. Obviamente, la sustancia divina es la idea de perfección. Ojo, mira, es la idea de perfección. ¿Y dónde más se mencionó la idea de perfección? Aquí, en las ideas innatas. Profesora, entonces, obviamente como es Dios, es la sustancia de la idea de perfección. ¿Y Dios es una idea innata? Sí. Dios es una idea innata para Descartes. Bien, nosotros ya llegamos al mundo con la idea de Dios aquí en nuestra razón, y es la idea innata que es puesta en nosotros por Dios mismo. Dios pone en nosotros las ideas innatas, ¿no? Incluso la misma idea de Dios, dice Descartes. Bien.
Esta concepción de ideas innatas va a ser después criticada. ¿Por quién? Por el empirismo, ¿bien? Por los filósofos empiristas. Tiene en pantalla en primer lugar al padre y fundador del empirismo moderno, John Locke, quien en la filosofía política es conocido también como el padre del liberalismo político. Bien, John Locke nace en Inglaterra en 1632. Se considera el primer filósofo ilustrado a John Locke. Bien, tiene una gran influencia posteriormente la ilustración. Locke, además de filósofo, fue médico, ocupó cargos públicos en, digamos, en la Inglaterra de su época, luego por cuestiones políticas, sociales, tuvo que trasladarse a los Países Bajos y a Francia, y en Francia es donde recibe gran influencia pues, de las ideas francesas y luego él mismo influye también, digamos, en gran parte a los distintos sucesos que se dan posteriormente en Francia. Locke, jóvenes, lee a Descartes. Bien, y esto sucede muchas veces, sucede desde Aristóteles, ¿no? Como ya lo vimos, que un filósofo joven lea a uno anterior y está de acuerdo con muchos de sus planteamientos, ¿no? Pero con otros no tanto. Y en realidad esto es lo que debe, pues, generar la filosofía, ¿no? Una crítica, como ya vimos dentro de las características de la actitud filosófica, pero una crítica con sentido, una crítica racional. Y esto es lo que hace Locke. Locke dice, bueno, estoy de acuerdo con varias cosas que plantea Descartes, pero ¿sabes con qué no estoy de acuerdo? Con esta concepción de las ideas innatas. Mm, no me parece. No creo que nosotros vengamos al mundo con ideas que ya están puestas en nuestra razón, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, no es simplemente, no, ¿sabes qué? No me parece, no me gusta el nombre, no. Locke va a argumentar lo siguiente, va a decir, mira, ya, aceptemos en primer lugar que la idea de Dios es una idea innata. Aceptémoslo, ¿ya? O sea, aceptemos esta propuesta cartesiana. Supuestamente, Dios mismo pone en nosotros todas las ideas innatas, incluida la idea de Él, o sea, la idea de Dios. Y tendría que ponerla en todos los hombres, ¿cierto? Que recordemos que la filosofía es totalizadora, también aplicada a todo el mundo. ¿No? En todos los hombres que yacen en la tierra, todos tendríamos que venir con la idea de Dios aquí en nuestra razón. ¿Sí? Aceptemos eso. Pero, ¿cómo explicamos, ¿no? A partir de ello, que, por ejemplo, ¿no? Dice Locke, los europeos, ¿no? Tengan una idea de Dios, ¿no? Con pues sus ritos, etcétera, ¿no? La religión misma. Y los indios americanos, dice Locke, propio de la época, se está refiriendo a nosotros, eh, se sabe, ¿no? Estamos en el siglo XVII aquí, ¿no? Se sabe, ¿no? Que ellos tienen otra idea de Dios. ¿No? Cuando se llegó a esa parte del mundo, tenían otra manera de adorar a Dios, o sea, no adoraban al mismo Dios que nosotros, tenían varios dioses, incluso por cada cultura. ¿No? Cada espacio, cada tierra que se encontraba tenía distintos dioses, tenían otros ritos, ¿no? Realizaban otro tipo de actividades, sacrificios, etcétera, ¿no? Como Dios, que sabemos, ¿no? Digamos, el racionalismo nos dice que es la idea de perfección, ¿no? Dios perfecto, infinitamente bondadoso, etcétera. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo determina en quién poner una idea de Dios y en quién poner una idea de Dios distinta? Y esta es la crítica más fuerte que le realiza Locke a eh, esta concepción innatista de Descartes. Bien, si te das cuenta, está criticándolo, pero criticándolo con argumentos, ¿no? Con argumentos racionales y que siguen pues un hilo, ¿no? Se conectan entre sí.
Dice también, bueno, si hablamos de una cuestión de razón y de las ideas innatas, ¿qué podemos decir de los niños pequeños, ¿no? Cuando son muy, muy chiquitos y todavía no tienen esta, digamos, una concepción muy marcada, ¿no? De todas estas ideas innatas de totalidad, de universalidad, de perfección, ¿no? Eh, o de los orates también, que se dice que han perdido la razón. ¿Cómo pueden perder la razón? Es decir, han perdido sus ideas innatas. Entonces supone que venimos con las ideas innatas y estas no se van. Esta es otra crítica que le realiza a la concepción del innatismo cartesiano. Ahora bien, eh, en reemplazo, pues, de esta concepción del innatismo, lo va a decir, no es cierto que nosotros llegamos al mundo con ciertas ideas en nuestra razón. Nuestra razón, ¿sabes cómo llega al mundo? Como una tabula rasa. ¿Qué quiere decir una tabula rasa? Como una pizarra en blanco, ¿bien? Como un cuaderno en blanco, así cuando te compras tu cuaderno, las hojas están totalmente en blanco y mientras vas avanzando, pues, no sé, en tus clases de filosofía empiezas a notar cosas, ¿no? Porque estás aprendiendo, ya, así mismo se generan las ideas en tu mente, ¿bien? Tú naces con tu mente totalmente en blanco, ¿bien? La teoría de la tabula rasa, y a partir de la experiencia que tienes con el mundo, en primer lugar, la primera experiencia que tienes es con tus cuidadores, ¿no? Mamá, papá, las personas que te cuidan cuando eres muy bebé, ¿no? Por ejemplo, el idioma que hablas, ¿no? Depende en qué idioma te hablen, ¿no? Luego aprendes varias cosas, etcétera, siempre en el contacto con, digamos, con la realidad que te ha tocado vivir, ¿no? Con la naturaleza, con el mundo en general, con las otras personas. Todo esto empieza a generar ideas. Estas ideas se van a ir anotando así en tu razón, ¿bien? En esta tabla rasa, pero, ¿no? Obviamente, primero se da la experiencia, luego se dan las ideas, ¿bien? No es que primero están las ideas como lo sostenía el racionalismo, sino primero las experiencias. Por eso esta corriente recibe el nombre de empirismo. Bien. Ahora, Locke también va a realizar una clasificación de las ideas. Por un lado vamos a tener las ideas simples y por otro lado las ideas compuestas. Vamos a ver qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas son? ¿Cómo se diferencian? ¿No? También cómo se relacionan. Bien. Las ideas simples, jóvenes, van a darse a partir de un contacto directo entre mis sentidos, porque como yo capto en la experiencia a través de mis sentidos. ¿Ya? Entre mis sentidos y los objetos que yacen en la realidad. Bien, son ideas, como su mismo nombre lo dice, simples. No necesito la intervención de mi razón para procesar algo, para ordenar algo, no. Directamente van acá, ¿no? A la tabula rasa, a la pizarra en blanco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este objeto, se ve así. Primero lo que capto, ¿no? Puede ser el color, la forma, el material, el peso, no es un perfume, ¿no? El color de aquí de la boquilla, la tapa, etcétera, ¿no? Color verde, ¿no? La boquilla dorada, bueno, sí, presiono aquí esto, el olor, también lo capto con el olfato, etcétera. Son ideas simples, cada una separada. Luego, cuando yo uno todas estas ideas simples, el color, el peso, el tamaño, la forma, el olor, etcétera, ¿qué es lo que se genera? Una idea compuesta. En este caso, ¿cuál es la idea compuesta? Un frasco de perfume. Bien, esa es la idea compuesta, un frasco de perfume. ¿Por qué? Porque en el proceso para armar una idea compuesta, digámoslo así, em, vamos a unir varias ideas simples. ¿Quién une las ideas simples? Ahí ya entra tu razón. Combina las ideas simples y se genera una idea compuesta. Es como que las ideas simples sean las partes y las ideas compuestas sean el todo, ¿no? Con la intervención de ordenar
precisamente de la razón. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes, ¿podemos seguir? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Ahora, ¿qué otro filósofo, bien, va a ser muy importante en el empirismo? El señor que tienes en pantalla, David Hume, filósofo escocés. Bien. David Hume nace en Escocia en 1711, muere en Escocia, también en Edimburgo, específicamente en 1776. Y Hume era desde muy pequeño, bien, como que presentó, desarrolló pues capacidades que los pequeños de su edad no tenían. A los 12 años él ya estaba en la universidad estudiando latín, estudiando matemáticas, etc. Bien. Em, Luego él ingresa en realidad a estudiar leyes, pero eso es algo que suele suceder, ¿no? Le sucede a muchas personas hasta el día de hoy. Como que le jalaba más a estudiar filosofía, ¿no? Y finalmente pues se decantó por la filosofía. Su obra más famosa, su texto más famoso es el Tratado de la Naturaleza Humana, publicado en 1739, que en realidad en su momento, cuando publica el texto, como que no le hicieron mucho caso, ¿no? Pero tranquilo, él sabía en realidad, él es como, decía, bueno, esta obra en realidad nació como muerta porque nadie le va a hacer caso, yo sé que nadie le va a hacer caso, pero a día de hoy, por ejemplo, en filosofía es un texto muy importante que se revisa no solamente cuando se habla de filosofía moderna, sino de gnoseología, incluso dentro de la epistemología, etc. Bien. La figura de David Hume es trascendental en, por ejemplo, no solamente a través de gnoseología, sino en la rama de la filosofía que estudia las ciencias, eh, porque también se va a interesar por las concepciones científicas y, por ejemplo, él va a ser una pieza clave en la formulación del sistema filosófico de un filósofo muy conocido, un señor alemán que nació, creció y murió en un pueblito de la entonces Prusia llamado Königsberg. Bien, vamos a ver después cómo es que David Hume es una figura muy importante en el desarrollo del pensamiento filosófico de Immanuel Kant. Bien, dentro del empirismo, David Hume va a también criticar las ideas innatas y critica dos ideas específicas, lo vamos a ver cuáles, y él va a decir, obviamente, nosotros primero conocemos a través de la experiencia. ¿Bien? Se van a dar lo que él va a llamar dos tipos de percepciones. Por un lado, las impresiones que se generan a través de la experiencia y estas van a dar paso a las ideas, que son segundas, ¿no? Por ejemplo, las impresiones tienen las características de ser muy intensas, muy vívidas, muy coloridas, ¿no? Imagínate pues que tú después de mucho tiempo de esperar, muchos años, vas a un concierto de tu banda o de tu artista favorita que por fin llega a Perú, ¿bien? Y solamente hace una fecha en Lima, ¿no? Como es clásico. Entonces tú compras tu entrada, muy emocionado, muy emocionada, hasta que llega el día del concierto. Llegas, hiciste una fila desde el mediodía y el concierto es a las 8 de la noche. Bueno, llegas al recinto, al estadio, al teatro, a la arena, donde fuese que se da este concierto. Mira, imaginemos que tú decides no grabar todo el concierto, ¿no? Yo sé que es poco creíble, pero tú dices, no, yo es la primera vez que viene mi artista favorito, mi banda favorita, y voy a disfrutar el concierto. No quiero verlo a través de una pantalla, digamos, acá. Entonces grabas por ahí un poquito, algunos extractos de algunas canciones y luego tú vives todo el concierto, te emocionas porque hablan en español, ¿no? No son hispanohablantes, hablan en español, saludan, ¿no? Tú gritas todas las canciones, la gente que está a tu alrededor salta, todo, todo este proceso, ¿bien? Que experimentaste, ¿a qué nombre le da Hume?
impresiones. Son impresiones. No cabe duda de que son más intensas, son más vívidas. Termina el concierto, sales, llegas a tu casa, la verdad que estás muy cansado, muy cansada, e inmediatamente te quedas dormido, te quedas dormida. Al día siguiente, ¿no? Lo primero que haces al despertar es empezar a acordarte, ¿no? De todo lo que viviste, le cuentas a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, con quien vivas, tus amigos, pues, y les cuentas, pues, todo lo que pasó, ¿no? ¿Qué cosa estás reproduciendo en ese momento en que les cuentas? Las ideas. Estas ideas se dieron necesariamente, ¿no? A partir de la impresión, de la experiencia que tú viviste, y luego se dieron las ideas, ¿no? Que si bien, pues, al pasar solamente un día o unas horas, porque todavía no pasan ni siquiera 24 horas del concierto, sí podrían ser por ahí un reflejo un poquito más cercano, ¿no? A las impresiones. Sin embargo, mientras van pasando los días, imagínate que 6 meses después te acuerdas de ese concierto, las ideas van a ser un poco más borrosas, ¿no? Como que cada vez van algunos elementos, bien, algunas características de todo lo que pasó en ese concierto se te van a ir olvidando, ¿no? Por ejemplo, tú a la semana tú te sabías todo el setlist que tocó la banda o tu artista favorito ese día, ¿no? Sabías que por ahí, no sé, pasó algún incidente, se le rompió la baqueta al baterista, todo eso tú lo sabías. 10 años después, probablemente esos detalles se te olviden. ¿Por qué? Porque entre más espacio entre impresión e idea, la idea va a ser más borrosa. ¿Bien? Ambos son percepciones, pero tienen características distintas, diría David Hume. Ahora, Hume también va a criticar un par de ideas. Por ejemplo, la idea de causa, ¿no? Dice Hume que la causalidad es solamente una creencia, es un hábito. ¿Bien? O sea, no es que hay la conexión entre hecho A y hecho B se dé por la experiencia, ¿bien? No se da por la experiencia, sino que nosotros estamos acostumbrados a creer, creencia, hábito, que así es, ¿no? Por ejemplo, cada vez que sucede un temblor, ¿no? ¿Qué es lo primero que dicen? Ah, un temblor. Mañana cambia el clima. O sea, hoy día hizo frío, mañana va a salir el sol, ¿no? Esto no tiene ningún sustento en la experiencia, quiere decir que no siempre sucede así, sino que a partir del hábito que nos hacemos de la creencia, ¿no? Creemos que estos dos hechos se conectan, pero no es así, no necesariamente, ¿no? También, si seguimos hablando de esto, por ejemplo, en México cada vez que hay temblores se dice que luego del temblor tú tienes que comer un tipo de pan, porque así se te quita el susto, ¿no? ¿Hay alguna conexión? Diría Hume, no, no hay una conexión causal sostenida en la experiencia para esto. Es simplemente una creencia, es un hábito. Bien. Por otro lado, va a criticar la idea de sustancia. Eh, Cuando se habla de sustancia, y si nosotros recordamos, el concepto de sustancia viene desde la época clásica, ¿no? Aristóteles decía que nosotros, que los hombres, éramos sustancias. Descartes también hace una clasificación de las sustancias, ¿no? Para Hume es totalmente innecesario que hablemos de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros no existimos como una sustancia permanente, sino que somos pues una unión de muchas percepciones que a lo largo de nuestra vida van cambiando. Nosotros no tenemos por qué decir cuál es la sustancia, cuál es tu sustancia, así con nombre y apellido, aquello que te define tu esencia. No, ¿bien? No tiene sentido hablar de eso. ¿Por qué? Porque las percepciones, por ejemplo, en un objeto se van a referir a los atributos, a las características del objeto, no algo que está más allá, ¿no? Y que no se puede captar, evidentemente, a través de la experiencia. ¿Bien? Entonces, tanto la idea de causa como la idea de sustancia para Hume no tienen ningún sustento, sobre todo, obviamente, eh, en la experiencia, ¿no? Clásico como filósofo empirista. Ahora vamos a ver
La tercera corriente, bien, que nos corresponde, y esta es la del criticismo. La del criticismo, vamos a ver, ¿por qué se llama criticismo? Con el señor filósofo alemán Immanuel Kant. Nace en 1724 en Königsberg, Prusia, actual Alemania, y muere en el mismo lugar, en Königsberg, en 1804. La obra de Kant es tan grande y de tal influencia que la Universidad de Königsberg, en la que él estudió y además fue docente, a día de hoy lleva su nombre. Bien, lo mismo sucedió con Descartes, por ejemplo, el lugar donde es él, ahora lleva su nombre. ¿Sí? Em, Kant recibe, bien, nace en una familia de clase media, recibe una educación muy, muy rigurosa, y también desde temprana edad él muestra muchos dotes, bien, para la filosofía, para todos estos tipos de saberes, y tiene en su, digamos, en todo su bagaje filosófico influencia de racionalistas como Descartes, como Leibniz, eh, pero probablemente la figura clave, bien, para el desarrollo de la filosofía kantiana es la lectura que él hace de David Hume. Dice Kant que leer a Hume lo despertó de su sueño dogmático. ¿Qué quiere decir? ¿Bien? Que él estaba muy, muy, muy relacionado con la filosofía racionalista, ¿no? Como que les creía todo, dogmático, ¿no? El dogma digamos, el dogma no permite, ¿bien? No permite ningún espacio para la crítica, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando lee a Hume, Kant da cuenta de que hay cosas que precisamente se le puede criticar al racionalismo y hay cosas que puede tomar, pues, de la filosofía de Hume, es decir, de su concepción empirista. Entonces, él dice así, ¿no? Leer a Hume me despertó de mi sueño dogmático. En 1781, Kant publica probablemente la que sea su obra o su texto más importante, La crítica de la razón pura. Bien, es un texto enmarcado dentro precisamente de la nociología, donde Kant va a estudiar cuáles son los límites y las posibilidades del conocimiento humano. ¿Bien? Aquí nos va a decir Kant lo siguiente. Del mundo, ¿qué cosa podemos conocer, no? La pregunta clásica. ¿Podemos conocer todo o podemos conocer una parte? ¿O no podemos conocer nada? Bueno, Kant va a responder a esto y va a decir, mira, por un lado tenemos el mundo que se conoce como el mundo fenoménico. Bien, el mundo fenoménico, ¿qué cosas encontramos en el mundo fenoménico? Fenómenos. ¿Qué cosa es el fenómeno, profesora? Todo lo que todos mis amigos son fenómenos, profesora. En términos kantianos, sí. ¿Por qué? Porque son aquellos objetos, cosas que aparecen frente a ti, son aparentes, ¿bien? Y que tú puedes captar, ¿bien? Esto es lo que podemos conocer. Nosotros conocemos los fenómenos, según Kant. ¿Y qué es lo que no podemos conocer? El noumeno. Cada cosa tiene a su lado de noumeno, es lo inconocible. No puedes conocer el noumeno se entiende como la cosa en sí, ¿no? Algunos ejemplos de noumeno, Dios es un noumeno. Tú a Dios no lo puedes ver, o sea, no aparece frente a ti como un fenómeno para que tú lo captes. La libertad es un noumeno, ¿bien? El alma es un noumeno, según Kant. Esto después, bueno, lo va a desarrollar en otra crítica, también va a tomar estos conceptos en su crítica de la razón práctica. Bien, pero en la crítica de la razón pura establece esto, ¿no? Los límites y las posibilidades del conocimiento humano. Teniendo claro esto, vamos a dar cuenta de lo siguiente, de que Kant dice,
no es que nosotros o conocemos por la razón o conocemos por la experiencia, ¿bien? No es que un método descarte el otro, no es que un camino descarte el otro. No. En realidad, para poder conocer, acuérdate, ¿qué conocemos nosotros? ¿El fenómeno o el nómeno? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que podemos conocer como seres humanos? ¿Qué es lo que podemos conocer? ¿Qué hemos dicho? ¿Te acuerdas? El fenómeno. El fenómeno, ¿no? Para nosotros conocer el fenómeno, porque estamos en un mundo fenoménico, necesitamos elementos del racionalismo y elementos del empirismo. Por eso su filosofía se llama criticismo, critica ambas posiciones y las sintetiza. Bien, Kant va a decir lo siguiente, es verdad, ¿no? Es verdad que yo necesito tener contacto con la experiencia, con el mundo, y para eso utilizo mis sentidos, es verdad, ¿no? Voy a obtener a partir de esta relación, ¿qué cosa obtengo? Lo que él va a llamar datos sensoriales. Pero no es cierto que los datos llegan y llegan a mi mente y listo. No. Una vez que yo tengo el contacto con la experiencia, ¿no? Con el mundo, y obtengo estos datos sensoriales, inmediatamente se activa algo acá en mi razón, ¿bien? En mi mente. ¿Qué nombre reciben estas cosas que se activan acá? Categorías. Categorías mentales, estructuras mentales. Por ejemplo, una categoría mental, en realidad son varias, ¿ya? Y cada categoría incluso tiene su contrario. Usted está más desarrollado en la crítica de la razón pura. Pero vamos a ver algunas, ¿ya? Muy sencillas, para no confundirnos mucho. Por ejemplo, la categoría de totalidad. Yo lo tengo acá. Yo puedo decir, por ejemplo, todos los alumnos del aula 95 del Centro Preuniversitario hoy sábado están atentos a su clase de filosofía. Todos. ¿Por qué? Porque tengo la categoría de totalidad. Bien. Puedo decir también uno de los alumnos, bien, del aula 95 del Centro Preuniversitario está tomando la clase a través de su teléfono celular. Uno, tengo la categoría de unidad, ¿no? Luego, bueno, tengo la categoría, si tengo la categoría de unidad, la categoría de totalidad, obviamente son distintas entre sí, categoría de particularidad, etc. Bien, entonces, esta unión de elementos, ¿no? Mis datos sensibles, que no me sirven de nada si no tengo categorías mentales, y mis categorías mentales, que no me sirven de nada si no tengo los datos sensibles, ¿no? Se complementan entre sí y en esta interacción es como yo puedo conocer, puedo generar conocimiento. Bien, otro concepto importante que nos va a dar Kant, ¿y a razón de qué? A razón de que Kant, además de filósofo, tuvo un gran desarrollo en el ámbito científico. ¿Bien? Lo que él quería, una de las cosas que él pretendía con su filosofía, era sustentar pues el conocimiento de las ciencias. ¿Bien? Por eso es que dice en su filosofía Kant lo siguiente. Es en el ámbito de la filosofía que se da un cambio parecido al que se da en la astronomía con la revolución copérnica. ¿De qué cosa es esto? Él le da el nombre de giro copernicano del pensamiento. Porque así como se da la revolución copernicana, ¿no? En la revolución copernicana obviamente se da este cambio del lugar del Sol en el sistema, que hoy conocemos como sistema solar, dice Kant, bueno, en lugar de este cambio del Sol, evidente en la revolución copernicana, aquí va a cambiar la forma en la que el sujeto o el ser humano conoce el mundo. Bien. Vamos a tratar de ejemplificar esto con un dibujo. Yo pido disculpas a partir de ahora por mis nulos, eh, por mi nula experiencia artística. ¿Bien? Vamos a ver cómo es esto.
Imagínate que antes tenías el sistema, bueno, no estamos hablando del sistema solar, ¿no? O el sistema geocéntrico antes de la revolución copernicana, sino del mundo mismo, ¿no? En el mundo yacían pues muchas cosas, ¿bien? Muchas cosas, estas cosas cambiaban, estaban ahí, ¿no? Y aquí, o sea, alrededor igual también encontrábamos a los hombres, ¿bien? Vamos a hacer de cuenta que este dibujo medio raro es una personita, ¿no? Por aquí encontrabas otra, ¿bien? Y así, ¿no? Encontrabas muchas personas. Pero si te das cuenta, estaban como alrededor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la información, el conocimiento que te podía dar los objetos, que te podían dar estos objetos, el sujeto solamente los recibía, ¿no? Estaba como un poco aislado, ¿no? Recibía el conocimiento nada más. Pero, ¿qué sucede cuando se da el giro copernicano? Esta estructura cambia, ¿bien? El sujeto ya no está acá, ya no está aquí como fuera del sistema, ¿no? Vas a estar en el centro. Imagínate, ¿no? Este hombrecito así medio deforme está en el centro y aquí van a estar todas las cosas. Todas las cosas, los objetos, todo eso que le produce conocimiento. Entonces, ¿qué capacidad, bien, va a desarrollar este hombrecito, ya, este sujeto? Solamente va a ser un sujeto pasivo, bien, que recibe información, transforma el conocimiento, etc. No, no solamente va a ser eso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Qué es lo que se logra mediante el giro copernicano? Que el, pasamos de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo le hace a nuestra mente, donde, digamos, el proceso del conocimiento que obtenemos, a qué cosa podemos hacer nosotros? Recuerda que en la filosofía moderna el sujeto se entiende como sujeto natural, como parte del mundo y como sujeto racional, ¿no? Es decir, ¿qué cosa hacemos nosotros como sujetos racionales y naturales con el mundo? ¿Cómo lo transformamos? Ya no solamente recibimos información del mundo, también lo podemos transformar. Bien, y este es el giro copernicano, pues, que se da que es primero planteado por Kant, bien, dentro de su teoría nociológica. Profesor, ¿y esto cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver hasta hoy, ¿no? O sea, el hombre, ¿qué ha hecho? ¿No? Ha desarrollado, por ejemplo, nuevas tecnologías para cambiar la forma de conocer el mundo, ¿no? En la época de Kant y estaban pensando, por ejemplo, que se podía llegar a la Luna o que se dan estos viajes espaciales o viajes de turismo espacial que en varios años seguramente ya se van a empezar a dar, ¿no? Esta transformación del mundo y incluso pasando las fronteras del mundo, son parte, pues, de entender al hombre ya no solamente como alguien que capta la información que te puede dar la naturaleza, sino alguien, un agente activo dentro del proceso de construcción del conocimiento. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Bien. Ahora, hay algo también muy importante. ¿Sí? Gracias. Hay algo también muy importante, un aporte muy importante de Kant para la filosofía que hasta el día de hoy se estudia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la clasificación de los juicios. ¿Bien? ¿Con qué pretensión nos habla Kant de los juicios y por qué realiza esta clasificación de los juicios, precisamente?
Bueno, Kant lo que buscaba, te lo había comentado, ¿no? Hace un rato, era sustentar, ¿bien? El conocimiento de las ciencias y las matemáticas, que son muy importantes para Kant. Entonces, en este sentido, va a realizar una clasificación y nos va a hablar de 3 tipos de juicios. ¿Sí? Jóvenes, cuando estamos hablando de juicios, vamos a enfocarnos precisamente en los enunciados, ¿ya? Cómo se analizan estos enunciados. Por un lado tenemos los juicios analíticos, por otro lado tenemos los juicios sintéticos y el aporte kantiano es la propuesta de los juicios sintéticos a priori. Cuando hablamos de a priori nos estamos refiriendo a algo que se da antes de la experiencia y por el contrario, aquello que se da a partir de la experiencia es conocido como a posteriori. ¿Correcto? Los juicios analíticos, en los juicios analíticos vamos a ver, obviamente, tenemos 2 elementos, ¿bien? En los juicios. El sujeto y el predicado. Según los juicios analíticos, aquí el predicado no me añade información al sujeto. Y vamos a verlo de la siguiente manera, ¿no? Aquí, los solteros no están casados. Los solteros es mi sujeto. No están casados, mi predicado. Si yo solamente tengo los solteros, ¿no? O sea, solamente tengo esto, mi sujeto, entiendo que me están hablando de gente que al menos de manera legal o en su estado civil no está casada. Y si a mí me añaden a esto los solteros, ¿no? Me añaden el no están casados, es obvio. No me amplía la información. Los juicios analíticos no tengo que ir a la experiencia, por eso son a priori. Solamente con la expresión ya sé, ¿no? No me añade ninguna información. Por lo tanto, los juicios analíticos son universales, se aplican de manera universal y son necesarios. Sí o sí se tiene que dar así. Bien, entonces los juicios analíticos son a priori y no, el predicado no me añade ninguna información al sujeto. Quiere decir que solamente explican. Bien. Por el contrario, tenemos este lado los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos, al contrario de los juicios analíticos, son a posteriori. ¿A posteriori de qué? De la experiencia. Bien. Aquí el predicado sí me añade información que yo no tengo en el sujeto. Por ejemplo, otra vez me hablan de los solteros. Bueno, otra vez los solteros es mi sujeto. Bien. Y ahora me dicen, son más felices. Esta información, ¿no? Son más felices, si te das cuenta, no está contenida en la expresión los solteros. No es algo que se dé a priori, ¿no? Que sea necesario además. Por lo tanto, es contingente. No siempre es necesario y no es universal, no se aplica a todos los solteros, ¿no? Tendría yo que ir preguntando a cada persona que es soltera si es más feliz. Entonces es particular. Los juicios sintéticos me añaden información que yo no tenía antes. Bien, yo no sabía que los solteros eran más felices, ¿no? Es una información nueva, pero que obviamente se tiene que contrastar en la experiencia. Ahora, a partir de esta diferenciación, Kant va a darnos su aporte. ¿Cuál es su aporte? Los juicios sintéticos a priori. ¿Y por qué se le ocurrió hablar de juicios sintéticos que a mí me dijeron que se dan a partir de la experiencia, pero con la característica de que son a priori? Porque él buscaba fundamentar el conocimiento científico, sobre todo de las ciencias y de las matemáticas. Bien. Como son a priori, van a tomar la característica de los juicios analíticos, van a ser universales y necesarios, ¿no? Por ejemplo, la recta es la distancia más corta entre 2 puntos, es algo que yo puedo sostener, que me da información, ¿no? Cuando yo aprendo esto, genero conocimiento y me da una amplitud en la información que yo tengo, pero no necesito siempre recurrir a la experiencia, por eso son a priori. Son sintéticos porque me amplían la información, pero son a priori porque no siempre tengo que recurrir a la experiencia. El clásico ejemplo que nos da Kant es 7 más 5 es igual a 12. Bien, yo te digo, suma 7 más 5. Es algo, ¿no? La suma es algo que tú ya aprendiste antes.
¿bien? Y que te amplió la información, pero que cada vez que te lo piden, no necesitas sumar, ¿no? Contar 7 y luego contar 5 para poder decir que es 12. Además, el 12, bien, que en este caso sería nuestro predicado, no está contenido ni en 7 ni en 5. Bien, entonces este es un claro ejemplo de conocimiento dentro de las matemáticas, no es un juicio sintético a priori. Y Kant lo sostiene porque necesita algo que fundamente su posterior filosofía relacionada a la ciencia. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí llegó la sesión del día de hoy. En los minutos que nos quedan vamos a desarrollar pues los ejercicios, ¿bien? Lo que podamos de esta semana. ¿Me dan un segundo, por favor, para poder compartir los ejercicios? A ver, ¿me confirman si logran ver claramente el documento, por favor? Sí, Sí se se ve. ve, profesora. Bien, gracias. Entonces, comenzamos con la lectura complementaria. Es un extracto de un texto clásico de filosofía, historia de la filosofía, de Giovanni Reale y Darío Antiseri. Bien, dice lo siguiente. El prejuicio romántico de un rompimiento entre medioevo y renacimiento fue decididamente combatido en nuestro siglo por el estudioso alemán Konrad Burdach, quien mostró que el Renacimiento tuvo sus raíces y su fuente espiritual en la idea difundida en la Italia medieval y expresada sobre todo por Cola di Rienzo, del renacimiento político y religioso del Estado romano. La del 480 se concretizó pues en esta perspectiva de reconciliación entre fe y espíritu nacional, Nicola di Rienzo fue el padre espiritual del proceso de formación de los estados nacionales europeos. El Renacimiento echó sus raíces en el Medioevo. Estuvo marcado por un profundo impulso a humanizar la religión. La opinión, que predominó por mucho tiempo y que no ha muerto del todo, que atribuye al Renacimiento un carácter pagano, es errónea y surgió de una visión antihistórica y de una tendenciosidad racionalista, clasicista, liberalista. El Renacimiento surge en el despertar y por medio del despertar del ideal de unidad del Estado nacional. En Italia, el sentimiento nacional nunca se apagó, ni siquiera durante el Medioevo. Bien. A partir de este extracto, ¿qué cosa podemos decir? ¿Acaso podemos decir que Italia se liberó del dominio alemán, pero defendiendo su espíritu nacional? Que se pregonó la necesidad del renacimiento de Roma y de la unidad, pues, de Italia, o que el renacimiento antes que antimedieval se inclinó por un humanismo teísta. Cuando hablamos de teísta hablamos, pues, de creyente, ¿bien? O que el renacimiento de la modernidad se erige en contra de la filosofía medieval, o acaso podemos asegurar que a partir de este extracto cesó la lucha entre el imperio y el papado por la hegemonía política universal. ¿Qué cosa podemos sostener? ¿Cuál sería la alternativa correcta en a partir de lo que hemos leído? ¿No? Es una crítica precisamente a esta contraposición que se suele hacer muy radical, ¿no? Entre el Renacimiento y el Medioevo, sobre todo tomando el ejemplo de Italia, ¿no? Italia es probablemente uno de los países en donde se dio en mayor medida el desarrollo del Renacimiento, ¿no? No solamente dentro de la filosofía, sino sobre todo de las artes. ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? Mira, la clave está acá. Nos dice que el Renacimiento echó sus raíces en el Medioevo y estuvo marcado por un profundo impulso a humanizar la religión. Es decir, ¿no? En este caso, cuando nos habla de Cola di Rienzo, de este proceso que se da en Italia, nos dice que no es que están dejando, bien, no se está dejando de lado, no es que
no sabes qué, dejamos de hablar de religión, nunca vamos a hablar de religión, sino que quieren humanizar la religión. Bien, ¿por qué? Porque en el Renacimiento hablamos de una corriente conocida como humanismo, ¿no? Y de alguna forma tomar cuestiones de la religión que puedan aportar al desarrollo del humanismo. Bien, entonces podemos decir que a partir de ese extracto vamos a definir al Renacimiento antes que como antimedieval, totalmente, sino que vamos a decir que se inclinó por un humanismo teísta, ¿no? Y esto lo podemos relacionar también con aquello que tomamos desde la misma filosofía moderna, ¿no? Por ejemplo, Descartes, en las meditaciones metafísicas, ¿qué quería probar? Quería probar la existencia de Dios mediante su sistema, ¿no? Racionalista. Esa era la diferencia, pero es que no era que había descartado totalmente esta posibilidad de la filosofía de sustentar, pues, por ejemplo, la existencia de Dios. Y otros filósofos posteriormente van a hacer lo mismo. Entonces, lectura complementaria, alternativa correcta, letra C. Pasamos a los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. Tenemos lo siguiente. Descartes es reconocido como el padre de la filosofía moderna, puesto que su pensamiento marcó un giro copernicano en el campo de la historia de las ideas, por la crítica a la que sometió la herencia cultural, filosófica y científica de la tradición, y por las nuevas bases sobre las que construyó un tipo de saber centrado no en la ontología ni en la teología de Dios, sino en el hombre y la razón humana. Bien. A partir de este enunciado, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que uno de los rasgos de la filosofía moderna, ¿cuál es? ¿Acaso es un saber centrado en la teología y la ontología, o es la emancipación de la filosofía ante la religión, o estamos hablando de que la filosofía moderna está inspirada en los principios escolásticos propios de la filosofía medieval? ¿O estamos hablando de una diferencia entre los fenómenos científicos y los fenómenos filosóficos? ¿O acaso nos referimos eh, a que en la filosofía moderna se da un saber indiferente a las categorías de ser y de Dios? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? ¿Cuál sería uno de los rasgos más importantes de la filosofía moderna, ¿no? Que también lo comentamos al inicio de la sesión del día de hoy? Si está diciendo, me está poniendo de ejemplo a Descartes, ¿no? Pues ya sabemos que es el padre de la filosofía moderna, padre del racionalismo, ¿no? Y que además Descartes quiso construir un tipo de saber que no se centre ni en la teología ni en la ontología, sino en la razón humana, en este caso en el hombre, ¿no? Esto nos refiere a qué característica de la filosofía moderna. Muy bien, ¿no? A esta emancipación de la filosofía ante la religión. Se puede seguir hablando de la existencia de Dios, pero ya no con fundamento en la teología o en la ontología, ¿no? De hablar de cuestiones de ser, no, sino de la razón. En caso de Descartes, de la razón humana. Bien, entonces ejercicio número 1, alternativa correcta, letra B. Avanzamos. Ejercicio número 2. Don Quijote de la Mancha representa la figura del hacendoso y emprendedor que abre caminos nuevos por explorar. Podemos comparar a Don Quijote con Hamlet, ¿no? El clásico personaje de la obra del mismo nombre de Shakespeare. Estos dos personajes representarían a dos arquetipos humanos antagónicos. Cuando hablamos de arquetipos es como dos modelos, ¿bien? Dos arquetipos humanos antagónicos. El extrovertido y arrojado, Don Quijote, ¿no? Frente al ensimismado y reflexivo, Hamlet. De acuerdo con las clases de ideas de Descartes, el ser de los dos personajes literarios corresponde a qué cosa, ¿no? ¿Acaso a una idea innata, ¿no? Ya que es inherente
a nuestra naturaleza, ¿no? ¿O acaso corresponde a una síntesis, ¿no? Porque produce una serie de nexos verbales, toda esta configuración de los personajes, ¿no? ¿O acaso una idea adventicia, porque es producto de la experiencia, o tal vez corresponde a un análisis porque se compone y descompone en partes, o corresponde a una idea facticia, ya que es una invención de la imaginación, ¿no? Cuando estamos hablando de estos personajes literarios, estos personajes que específicamente pues, son los personajes principales de dos textos, ¿no? Por un lado el Quijote y por otro lado Hamlet, ¿no? Eh, si vamos a la clasificación de las ideas de Descartes, ¿no? ¿Qué podemos decir de estos personajes? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿No? Una idea innata es una síntesis, es una idea adventicia, ¿no? Es un análisis porque tiene partes, o es una idea facticia. ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? ¿Qué alternativa debemos marcar? Bien, vamos a ver, vamos a ir otra vez al enunciado. Bien, estamos hablando de un personaje, en primer lugar, de El Quijote, ¿no? De Cervantes. Y bueno, sabemos las características que tiene el Quijote, emprende una aventura, etcétera, ¿no? Y aquí dice, podemos compararlo con Hamlet. Hamlet, el príncipe de la misma obra que lleva, perdón, de la obra que lleva su nombre, de Shakespeare, ¿no? Hamlet está como en una encrucijada, eh, porque muere su padre, eh, siempre tiene presente el fantasma de su padre, cada vez que quiere pensar en algo, luego, bueno, la, tenía una especie de novia que también muere, pasa por muchas cosas trágicas, ¿no? Dice que estos dos personajes pueden ser como dos arquetipos humanos antagónicos, es decir, se presentan como figuras con características distintas entre sí. ¿Bien? Uno es extrovertido, ¿no? Se va a la aventura, el Quijote, y otro es más ensimismado, está como en un proceso en donde necesita autorreflexión, por allí Hamlet también rechaza, ¿no? El que otras personas vengan así y de alguna forma lo ayuden, ¿no? Son, digamos, están en distintos extremos. ¿Bien? De acuerdo con las clases de ideas, las tres clases de ideas que nos menciona Descartes en su clasificación de las ideas, ¿no? Estos personajes, ejemplos de qué idea pueden ser. Facticias. Muy bien, de ideas facticias, ¿no? Porque el Quijote es una idea facticia que se le ocurrió a quién, ¿no? Por ahí seguramente Cervantes, algunas características de algunas personas que conocía, pero las unió y con su imaginación creó al Quijote. Y Shakespeare también, ¿no? A partir de su imaginación y de algunas ideas adventicias, creó a Hamlet, ¿sí? Y personajes que hasta el día de hoy pues, son muy importantes dentro de la literatura universal. Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 3. El cogito ergo sum, es la primera certeza principal aprendida, ojo, aprendida, de aprehensión, no de aprender, ¿bien? Aprendida por la aplicación de las reglas del método. Este es la conciencia de sí mismo como ser pensante, ¿no? Dice, del hecho mismo de dudar de las otras cosas, dice Descartes, se sigue del modo más evidente y cierto que existo. ¿Por qué? Porque se ve claramente que para pensar se necesita ser. De manera que la proposición pienso, luego existo no es un razonamiento, sino una pura intuición, gracias al cual percibo mi existencia en cuanto ser pensante. De acuerdo con el cogito ergo sum, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué podemos afirmar? Podemos decir que el cogito ergo sum es el principio fundamental de la filosofía cartesiana, o podemos decir que la certeza nos debe llevar a la duda del cogito ergo sum, o que hay que aceptar como verdadero incluso lo dudoso.
Podemos afirmar que nada resiste a lo destructivo de la duda, incluso el cogito. O por último caso, podemos decir que se trata de una verdad mediata, indirecta e irracional. A partir de lo que hemos leído, ¿qué podemos decir del cogito ergo sum? ¿Qué nos dice el enunciado? Acuérdate que cogito ergo sum significa pienso, luego existo, es la primera certeza de la filosofía de Descartes. ¿Bien? No puedo dudar de eso de ninguna manera. Entonces, ¿cómo podemos llamar, bien, a esto? Lo podemos conocer, lo podemos establecer como el principio fundamental de la filosofía cartesiana. A partir del cogito ergo sum podemos construir todo el sistema, ¿bien? Todo el sistema, pues, que posiblemente va a proponer Descartes respecto de la obtención y la formación, la producción de conocimiento. ¿A partir de qué? A partir de mi razón. Lo que sostiene Descartes como filósofo racionalista. Bien, entonces, ejercicio número 3, alternativa correcta, letra A. Avanzamos. Ejercicio número 4. En un diálogo entre dos amigos acerca del empirista John Locke, Kant sostiene que a nuestro filósofo, a Locke, le interesó una serie de temas, por ejemplo, el nociológico, de donde salió, o sea, donde publicó después Locke Ensayos sobre el entendimiento humano, ¿no? El ético-político también, ¿no? Ya mencionamos que Locke además es padre del liberalismo político, ¿no? El religioso también, y hasta el pedagógico, expresado en los pensamientos sobre la educación. Tiene un texto, Locke, sobre precisamente educación, ¿no? Mientras que a Pedro, el otro amigo, le llamó la atención un aspecto de la filosofía lockeana, que niega toda forma de innatismo. Del interés de Pedro por el pensamiento de Locke acerca del innatismo, ¿qué podemos inferir? ¿Podemos inferir acaso que, según el empirismo, todas las ideas proceden de la experiencia, ¿no? O respecto de este interés, ¿no? Acerca de la opinión que tiene Locke sobre el innatismo, podemos decir que es inadmisible cualquier principio fundamental anterior a la experiencia. ¿Podemos decir acaso que la mente es una tabula rasa, que solo la experiencia tendrá protagonismo, ¿no? O podemos afirmar que el racionalismo cartesiano es el sostenedor del innatismo metafísico. Podemos decir que las ideas simples, una vez adquiridas, no pueden ser destruidas. ¿Bien? Hay que centrarnos en precisamente esta concepción de Locke, que niega la posibilidad del innatismo, ¿no? Cuando estamos hablando de innatismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esta clasificación de las ideas que realiza Descartes y específicamente a esta propuesta de ideas innatas, ¿no? Recordemos que para Descartes nosotros venimos al mundo con ideas innatas, entre ellas la idea de Dios, la idea de perfección, la idea de universal, la idea de totalidad, son ideas innatas según Descartes. Locke lee a Descartes y critica precisamente lo que se conoce como el innatismo. Bien, y dice, no venimos al mundo con ideas innatas, sino que él propone otra forma, ¿bien? Y obviamente al fundar el empirismo le da mucha importancia, evidentemente, a la experiencia. ¿Y qué cosa es lo que va a sostener Locke? Precisamente que no podemos hablar de ningún principio antes de la experiencia. La experiencia es lo que nos genera ideas y principios que luego van a poder incorporarse a nuestra razón, pero nuestra razón viene en blanco. Bien, no concibe Locke esta concepción cartesiana de ideas innatas, ¿correcto? Entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra B. Ahora, ejercicio número 5.
En el Tratado sobre la Naturaleza Humana, texto de David Hume, Hume aplica al sujeto cognoscente, sujeto que conocen, el método del razonamiento empírico, de acuerdo con el cual se trata de fundamentar sobre bases reales la ciencia del hombre, ¿no? Ya dijimos que Hume fue muy importante precisamente para el desarrollo también de la epistemología. Él sostiene, David Hume, que todos los conocimientos de la mente son percepciones, ¿no? Los mismos que se dividen en dos clases. Por un lado, las impresiones, es decir, las percepciones originales, las primarias, que se presentan con mayor fuerza y violencia, como ocurre con las sensaciones, las pasiones y las emociones, y las ideas, es decir, las imágenes pálidas que la memoria produce a partir de las impresiones, ¿no? Primero se dan las impresiones, luego las ideas. De este enunciado acerca de las percepciones, ¿no? Encontramos en el Tratado sobre la Naturaleza Humana, podemos afirmar qué cosa. ¿Acaso podemos afirmar que la naturaleza del conocimiento es de índole racional? ¿O podemos decir que tener impresiones significa sentir y tener ideas significa pensar? ¿O podemos afirmar que la tesis acerca de las ideas se opone a la experiencia? ¿O acaso podemos sostener que el valor del conocimiento se aleja de las percepciones? O por último, ¿acaso es posible afirmar que las ideas de la mente se dividen en tres grandes clases? ¿Qué podemos decir a partir de esto que nos han contado, pues, ¿no? En el enunciado respecto de la filosofía de David Hume, ¿no? Esta división de percepciones, ¿no? Entre impresiones eh, y el concepto de ideas, ¿no? Sabemos que las impresiones se dan primero, luego se dan las ideas. Eh, Precisamente las impresiones se dan con mayor fuerza. Las pasiones son impresiones. Hume dice incluso que la razón está supeditada a las pasiones del hombre, ¿no? Claro que obviamente no les cae muy bien a los racionalistas. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos decir? Podemos afirmar, ¿no? Y esto es algo que también se sostiene, que las impresiones significan sentir, ¿no? Como cuando te conté, cuando tú estás en el concierto, tú sientes, te emocionas, ¿no? Se generan pasiones, ¿no? Mientras que cuando recuerdas eso después, cuando le cuentas a alguien o cuando tú solo recuerdas eso que pasaste, no estás viviendo la misma impresión. Tu sentimiento ya no es el mismo, digamos, esta aceleración que se te puede dar, no es el mismo. ¿Por qué? Porque estás recordando, estás generando ideas, estás pensando en el momento, pero ya no lo estás viviendo, ya no puedes tener esa impresión. Bien, entonces esta es la diferencia, ¿no? La impresión es el sentir y la idea, pues, es el pensar respecto de ese sentir que viviste antes. Bien, entonces, ejercicio número 5, alternativa correcta, letra B. ¿Te da tiempo? Sí, porque nos quedan 5 minutos. Bien. Ahora, ejercicio número 6. La respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Es un ensayo, bien, de Immanuel Kant. Apareció en 1784 en una revista en Berlín, bien. En este texto, un ensayo corto, más o menos unos 10 páginas, un cortito, Kant, el mayor de los ilustrados, probablemente el más importante, además de definir la ilustración, distingue entre uso público y uso privado de la razón, ¿bien? A lo largo de este ensayo. Además, propone la libertad de hacer uso público de la razón en todos los ámbitos del saber humano, constituyéndose en la condición principal para todo progreso ilustrado. Kant va a apuntar precisamente a esta cuestión del progreso a partir de la ilustración, respondiendo a la pregunta que alguien hizo, ¿no? Diciendo como que siempre hablan de ilustración, pero nadie la define. Bueno, Kant se va a tomar esa tarea. Entre las alternativas, escoja a la que mejor represente lo que debe entenderse por ilustración. ¿Acaso la ilustración es el movimiento cultural filosófico que se da entre los siglos XVII y XVIII, ¿no? ¿O
la ilustración se puede entender como el término esclarecimiento, ¿no? O tal vez podemos decir que la razón ha de ampliar el conocimiento y la libertad individual, ¿no? O podemos decir, eh, podemos expresar lo siguiente, ¿no? Sapere aude, que significa tener valor de servirse por tu propia razón. ¿O acaso la ilustración refiere a una crítica a la ignorancia y a la superstición en pro del progreso? Bien, vamos a hacer digamos, una pausa aquí y vamos a entender que la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Acá lo va a decir lo siguiente. La ilustración es dejar que el hombre deje un estado de minoría de edad. ¿Qué quiere decir, profesora? ¿Que tengo que cumplir 18 años? No. Está hablando de una minoría de edad en tanto de la razón. ¿Por qué? Porque dice que dice Kant, que los hombres se han acostumbrado a que otros, ¿eh? Intelectuales, profesores, etcétera, o los otros te den toda la información, ¿no? Y tú solamente captes la información y no la critiques, no la proceses, no opines, no añadas algo por allí que sea tuyo, ¿no? Sino que se han quedado precisamente en esta minoría de edad. ¿Por qué? Porque los menores de edad, por ejemplo, no son sujetos de derecho, ¿no? Un menor de edad no puede decidir por estas cuestiones, sino, por ejemplo, responden sus padres, etcétera. Entonces Kant dice, hay que dejar esto, ¿bien? Tienes que dar un cambio y tienes que precisamente apuntar a opinar sobre ciertas cosas, obtener información de otros, sí, pero procesarlo a tu modo con las herramientas que puedas tener de la misma forma, ¿bien? Entonces aquí es donde él dicta precisamente la frase clásica, perdón, sapere aude, que significa atrévete a pensar, específicamente atrévete a pensar por ti mismo, ¿bien? Entonces, en ese caso, podemos decir que en este texto, ojo, en el texto de Kant, la ilustración se puede resumir en el sapere aude, ¿no? En el ten la valentía de usar tu propia razón, ¿bien? O sea, tu propia razón. Ahora, obviamente en la época existen muchos textos que van a querer responder a la pregunta ¿qué es la ilustración? O sea, digamos, esta propuesta de Kant es una de las tantas, ¿bien? También, por ejemplo, Kant dice que si bien se suele decir que se encuentran en la época ilustrada, no. Digamos, hay un proceso y por eso apunta hacia esta idea de progreso, ¿no? Y esta distinción entre uso público de la razón y uso privado de la razón, porque es un elemento muy importante para llegar a una época ilustrada. Él dice que en ese momento se encuentran en una época de ilustración, no en una época 100% ilustrada. Bien, entonces, ejercicio número 6, alternativa correcta, letra D. Dejo de compartir inmediatamente. Ahora voy a compartir, eh, me dan un momento, por favor, las claves de todos los ejercicios correspondientes a esta semana. Bueno, los tienes ahí en pantalla. Muchas gracias a todos por su atención el día de hoy, por su participación también. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión.